Pero Cartier es una de las casas que lleva más tiempo haciendo relojes, lo único que lo hace de una manera un poco singular. Bienvenidos a este vídeo donde, bueno, de una manera un poco más conversacional, como hemos hecho alguna vez, relajada, tranquila, vamos a hablar sobre Cartier, porque creo que es el contexto en el que uno debe hablar de Cartier y así es como lo vamos a hacer. Voy a aprovechar que estuve visitando la boutique de Cartier hace una semana en Ámsterdam y pude ver un par de tres tanks, uno de ellos bastante especial, para comentaros un poco pues mis ideas sobre la marca, la historia, lo que representa, por qué es importante, por qué tiene tantos fans, por qué sigue vendiendo tantos relojes después de cientos de años y básicamente qué es Cartier y por qué es apreciada dentro del mundo del coleccionismo. Es un vídeo un poco a la idea o en la línea de lo que hemos hecho con Vacheron Constantin, con Patek, con Rolex, lo hemos hecho con Jaeger LeCoultre también y hoy vamos a hablar de Cartier. De una manera, pues como digo, larga, distendida, podéis poneros de fondo, iré dejándoos imágenes de los relojes, un poco en general para que tengáis esa impresión de lo que estoy hablando, pero en general vamos a estar hablando mucho de líneas de diseño, de arquitectura un poco, de Louis Cartier, de lo que le inspiraba, en fin, un montón de cosas de ese estilo, bastante profundas de la marca, creo que muchos lo apreciaréis, si os gusta la marca lo apreciaréis, si no conocíais mucho en profundidad Cartier, espero que disfrutéis el vídeo y que aprendáis un poco más sobre ella, ya que al final solo yo estoy aquí compartiéndoos lo que yo voy aprendiendo, lo que me cuentan en las marcas cuando visito boutiques, oficinas y cosas de esas. Vamos a compartiros mis vivencias y mis opiniones sobre las marcas un poco. Siempre está sesgado porque al final es mi opinión personal y mis gustos y demás, pero bueno, os intento dar mi punto de vista más objetivo dentro de lo que es el sesgo que tiene personal. Quiero aprovechar para empezar comentándoos sobre estos tres tanks que pude ver el otro día. Aquí los estaréis viendo en pantalla. Vi dos tanks Americain. El primero es en acero y el tamaño pequeño, que quizás es un pelín demasiado pequeño. Yo no tengo problemas con los relojes pequeños, pero este es quizás un pelín demasiado pequeño. También vi el Americain en oro rosa, en este caso el tamaño grande, que no está nada mal el tamaño. Quería ver la versión de acero, mediana y grande, la verdad. Pero bueno, esta versión en oro rosa mediana, pues me encantó, o sea, me gustó muchísimo. Y dentro de estos dos tamaños, como os digo, hay bastante diferencia. Yo diría que el pequeño pues puede ser orientado más para mujer o para, en general, tamaños de muñeca más pequeños que el mío, que no es de los más grandes. Y luego me dijo el amable hombre que me atendió allí, oye, tengo un tank bastante especial, ¿quieres verlo? Es edición limitada solo para Europa, hay 175, perdón, y aquí tenemos uno. Y es este tank Louis Cartier en platino, que es edición limitada, como os digo, solo para Europa, 175, y ahí tenían uno en la boutique de Amsterdam y pude verlo y probarlo. Un reloj muy elegante, muy especial. Como veréis, hablaremos de esto, pero las coronas de los tank y bueno, de Cartier en general van cambiando según el material. En este caso, esta corona de platino pues tiene un rubí. Vamos, tiene un cabujón de rubí en lo que es la punta de la corona que viene perlada. Y pues fue una experiencia muy buena. Incluso pudimos tomar ahí un café con vajilla de Cartier preciosa. Estuvimos visitando un poco la boutique. Tienen... bueno, le comenté un poco el proyecto que tengo y la empresa que voy a lanzar junto con mi socio a partir de enero. Le estuve enseñando algunos prototipos y me enseñó este Santos hecho con correas, que le pude sacar una foto, aquí os lo muestro junto con la pantera tan singular que tenían ahí. Ya sabéis que la pantera es uno de los símbolos, es el animal de Cartier. Entonces, pues nada, estuvimos viendo, compartiendo un poco pues opiniones, vistas sobre el mercado, cómo son las ediciones limitadas de Cartier, cómo funciona Cartier como marca con el consumidor, que bueno, entraremos en eso después, pero que está mucho más orientada a cuidar al cliente en sí que otras marcas que son un poco más frías para con el cliente, digamos, como puede ser por ejemplo Rolex. Y nada, bueno, vamos a empezar hablando un poco de historia de Cartier, porque creo que antes de ponernos a conversar de manera más profunda hay que poner un poco en contexto. Cartier empieza a proveer relojes, a fabricar relojes muy pronto. Empieza a fabricar relojes de bolsillo en 1855. Es decir, nosotros o la gran población que no es muy aficionada a la relojería piensa en Cartier como las pulseras, los anillos, los pendientes, la joyería en general. Pero Cartier es una de las casas que lleva más tiempo haciendo relojes. Lo único que lo hace de una manera un poco singular. Como os digo, esas primeras piezas a finales del siglo XIX, pero lo más importante viene a principios del siglo XX, donde nacen sus dos líneas principales, que son el Tank y el Santos. Primero nace el Santos, y el Santos no es un nombre aleatorio, sino Santos viene por Alberto Santos Dumont. Alberto Santos Dumont era un personaje de la vida parisina que era brasileño
y era piloto de aviación, un loco de las invenciones, los aviones y demás. En aquella época, estamos hablando de 1900, 1800 largo, 1900 corto, O sea, hace un montón de tiempo. Pues bien, Alberto Santos era una de estas personas que veías volando por París en un invento de madera que había hecho, yendo de terraza en terraza o de tejado en tejado, en fin. Y era amigo de Louis Cartier. Le dijo: estimado amigo Louis, el reloj de bolsillo que tengo, que probablemente fuera también de Cartier, imagino, me cuesta verlo cuando voy volando. O sea, no puedo sacar, meter la mano en el bolsillo interior, sacar el reloj, ver la hora entonces necesito un reloj de pulsera. Y aquí fue donde surgió una de las primeras ideas, digamos, más luego comercializables de reloj de pulsera, que es el primer Cartier Santos. El primer Cartier Santos salió en 1904 y si veis la imagen que os estoy dejando por aquí, es prácticamente igual al Santos Dumont actual. Es decir, los relojes de Cartier, una cosa que me encanta de ellos es que comenzaron con un diseño y le han hecho muy pequeñas modificaciones a lo largo del tiempo y lo han mantenido. Pues es que el Santos Dumont actual, os pongo 5 fotos de los Santos Dumont actual y entre medias meto el que se sacó en 1904 y es que es muy difícil darse cuenta de cuál es el que tiene pues más de 100 años en comparación al que puede haber salido el año pasado. Se mantienen muy fieles a los diseños icónicos y eso también ha pasado con la línea Tank. El Cartier Tank nace en 1917 en la inspiración de un tanque Renault, en particular del tanque Renault FT-17, que se supone que el Cartier Tank es un poco parecido a cómo se veía ese tanque de Renault, ese tanque francés, desde arriba. En fin, la línea del Tank también se ha mantenido durante muchísimo tiempo, muy parecido a cómo comenzó. De hecho, los primeros tanks son muy parecidos a los tanks solo actuales y, bueno, en particular al Tank Louis, digamos, que es la edición más fiel. Y una vez más es muy complicado diferenciar aquel tank de 1917 con un Tank Louis de oro actual. Al final, como os comento, la gran mayoría de gente pues asocia Cartier a las joyas y no a los relojes. Cartier pasó una época de intentar pues luchar contra esto y demostrar poder de manufactura. Una de las recientes ejemplificaciones de este proceso que os digo es el Massa Misteriosa, que es un reloj bastante grande, bastante fuera de lo común para Cartier, un reloj de platino de 43 y pico milímetros, donde lo más interesante es que es un reloj totalmente skeleton y en el rotor está incluido el movimiento. Es decir, os repito, en el rotor, que lo estaréis viendo ahora en imagen, está incluido el movimiento. Tienen una rueda, una especie de rueda tuerca en el medio que mantiene las agujas en su sitio y luego el resto del movimiento gira con el rotor y se lleva la energía cinética del movimiento del rotor. Es una locura y conceptualmente te explota la cabeza. Pero no es por lo que está caracterizado Cartier. Es verdad que está muy bien, pero no es por lo que está caracterizado Cartier y no es lo que le da valor de marca a Cartier. Han hecho otras cosas. Por ejemplo, de recién lanzamientos también el Santos Dumont con el micro rotor, que es el avión de Albert Santos Dumont, que también lo estuve viendo en Ámsterdam, al igual que en Ginebra, en el Watches and Wonders. Es un reloj excepcional, muy bonito, técnicamente muy interesante. De las pocas, yo suelo comentar que no me gustan los relojes open-faced, open-worked, skeleton, como lo queráis llamar, pero en este caso sí que está bastante bien. No me gustan tanto los Cartier Santos Skeleton, pero en este en particular, el Santos Dumont Skeleton, sí, que me gusta mucho por la idea de Santos, por la idea del avión de Alberto Santos, en fin. En general me gusta mucho, pero el punto es que Cartier, lo que prima en Cartier es el diseño por encima de la herramienta, sin duda, porque no olvidaos de relojes herramienta deportivos aquí, no, estamos hablando de relojes de diseño, y lo que priman son los materiales y la estabilidad. O sea, escoger una marca que hace 100 años lanza unas cuantas líneas de reloj y se mantiene así. Obviamente han sacado cosas nuevas, han sacado el Tank Americain, se generó el Cartier Crash a finales del siglo XX, estos dos, el Americain y el Crash a finales del siglo XX, tienes el Tank Cintré, tienes el Pasha de Cartier, que es relativamente reciente, creo que es de las últimas líneas nuevas que han sacado, tienes el Baignoire, tienes un montón de líneas, el Ballon Bleu, tienes un montón de líneas de Cartier, ¿no? No solamente es Tank y Santos, pero en general la línea estética pues es bastante común y es muy diferenciada en Cartier. De hecho, hay muchas marcas que copian a Cartier. Por terminar un poco con el tema de la historia, podemos comentar cómo Cartier, vamos a decir, sorteó la crisis del cuarzo de los 70, y es que en 1978 sacó el Santos de Cartier, que es el primer Santos en un material no noble, en acero en este caso, con el bisel en oro y con un brazalete integrado de acero. Es decir, Cartier sacó su propuesta de esta ola de relojes de acero deportivos con brazalete integrado que, comenzaron en el 72 con el Royal Oak, luego vino el Nautilus, el Overseas de Vacheron, el Engineer de WC.
ese tipo de Genta Style relojes, pues en el 78 salió el Santos de Cartier, que realmente no es muy diferente del Santos Dumont actual, ni del Cartier Santos que había salido originalmente, pero bueno, era su versión. En aquel momento era muy asequible en comparación al Nautilus o el Royal Oak, ya que traía un movimiento ETA, y era automático, o sea, no habían cedido en cuanto al cuarzo. Realmente ahora Cartier es una marca que no tiene ningún problema en usar un movimiento de cuarzo. Tienes muchos tanks con movimiento de cuarzo, tienes muchos Santos Dumont con movimiento de cuarzo de alta duración. No se despeinan, tampoco... O sea, yo lo veo bien. No debes intentar como marca salirte de lo que te hace tan especial. Y no deberían perder recursos en intentar hacer un montón de calibres automáticos, manufactura, high beat. No, o sea, con un buen movimiento que sea suficientemente bueno, el resto, el poder de Cartier viene en el diseño. Y ahí están, yo creo que lo están haciendo muy bien. Y de hecho, con las reediciones vintage, que en este caso en Cartier tampoco es tan reedición vintage porque no es como Tudor sacando un Black Bay 54. Hablo, por ejemplo, del nuevo Tank normal, que es muy parecido al Tank normal original. Os hablo del Tank normal de 2023, novedad de Watches and Wonders, en platino y en oro amarillo. Es muy parecido, el tamaño de caja es prácticamente el mismo, el reloj de platino es muy difícil de diferenciar del original. Y, como os digo, muchas marcas hacen reediciones vintage, pero es que en Cartier, incluso el término de reedición vintage suena un poco raro, porque es que es una marca que tampoco ha cambiado tanto. O sea, estamos hablando de nuevos modelos que obviamente se parecen muchísimo al anterior y al anterior y al anterior, pero es que así funciona Cartier y esa es un poco la belleza. Así que... ¿Cómo funciona ahora a día de hoy Cartier? Vamos a pasar a hablar un poco de cómo funciona la marca, cómo funcionan las boutiques, cómo funcionan las ediciones especiales y un poco más. Cartier es una marca que se ha dado cuenta de los problemas que están habiendo a raíz del crecimiento del mercado del lujo y de la escasez, esa famosa escasez que a veces es real, a veces es generada en un montón de marcas. Hablamos, pues, por supuesto, de Rolex, de Patek, incluso de Vacheron, Richard Mille, todo ese tipo de marcas con tanta escasez, incluso, por ejemplo, el Snoopy de Omega, cosas así. Donde este mercado del lujo pues está matando al consumidor medio, digamos, ¿no? Y está empujándolo todo hacia el consumidor de mayor poder adquisitivo. Ahora cada vez es más difícil que si tú ahorras y tienes una vida buena y demás y con 50 años quieres comprarte un Rolex, pues vas a cualquier boutique y te dicen, no, espera, no funcionan así las cosas. Cada vez menos, por suerte, pero con el tema de la revalorización, el mercado de segunda mano, las marcas tienen mucho cuidado de a quién le dan los relojes y es un lío, ¿no? Y Cartier pues sabe que tiene relojes que no tienen tanta demanda, o al menos que tienen una oferta suficiente para contrarrestar su demanda, como las líneas generales de Santos, las líneas generales de Tank. O sea, tú puedes ir y comprarte uno de los Santos normales, tamaño medio, grande, de acero sin ningún problema. No es como ir a pedir un Patek Philippe 5811 o un Rolex Daytona. No, o sea, no es lo mismo para nada. Te vas ese mismo día con el reloj tan contento a tu casa. Pero sí que tienen relojes muy especiales que no sacan a todo el público. De hecho, si ahora mismo entráis en la web de Cartier, no aparecen los Tank Cintré, no aparece el Tank Cintré nuevo de platino, no aparece ningún Cartier Crash, no aparece el Tank normal, no aparecen un montón de ediciones especiales, ahora no me vienen más a la cabeza, pero ahí tenéis unos cuantos ejemplos de ediciones que están en producción actualmente y que ni siquiera aparecen en el catálogo. ¿A qué se debe esto? A que Cartier reserva esos productos a sus clientes más fieles, pero no los pone como cebo, digamos, para que la gente no vaya a Cartier diariamente preguntando por un Crash. ¿Tenéis algún Crash? ¿Puedo ponerme lista de espera? No funciona así. Cómo funciona, y como me han comentado, es que tú empiezas a ser cliente de la marca, te compras tu Tank, te compras tus Santos, la línea que más te guste, vas de vez en cuando, te compras este, te compras aquel. Además hablamos de relojes, bueno, en muchos casos de 3, 4, 5.000 euros, 6.000 euros, 7.000 euros. No estamos hablando de relojes de 15, 20.000 euros cada vez. Y una vez que ya llegas a cierto nivel, que tampoco debe ser muy alto, te contactan y te dicen, oye, tenemos la posibilidad de ofrecerte un Tank normal, de un Tank Cintré de platino, es bastante complicado de conseguir, pero tenemos la posibilidad de ofrecerte, por ejemplo, un Tank como el que me probé el otro día de platino, que coincidió y que realmente, según lo vi, según la conversación me lo podría haber llevado en el momento, es un reloj que sí que está en catálogo, no es como un Tank normal, pero bueno, para que veáis que no es tan complicado. Te contactan, oye, tenemos aquí un Tank de platino, no sé qué, ¿te gustaría comprarlo y tal? Y puedes ir y comprarlo. No es es al contrario que el resto de marcas. Y una vez que ya has pasado por ese proceso varias veces, Cartier es una de las marcas en las que es más común entre comillas, no es que sea que te compres dos tanks y te ofrezcan hacerte una pieza única, pero es de las marcas que más piezas únicas hace, de las grandes marcas, ¿vale? Piezas únicas que son bastante
limitadas o estrictas en cuanto a cómo de libre es el diseño. Tú te sientas con Cartier, con los representantes de Cartier que te toquen en tu país, y tienes una serie de cambios que le puedes hacer a la pieza que quieres diseñar. Bueno, podéis buscar varias. Aquí os enseño, por ejemplo, algunas de las que tiene Auro Montanari, que describe un poco ese proceso. Una de Waco con números exploded numerals, que son estos números así. A ver, parece word art. No es word art, entendedme, pero esos son números... no conozco el término especial o particular del diseño de ese tipo de números explotados. No sé si será así, pero bueno. Entendéis el concepto con la imagen. Y básicamente te dejan modificar ligeramente, en términos de colores, quizás los numerales, quizás las agujas, quizás la corona, no lo sé. Pero bueno, te dejan modificar ligeramente el reloj y tener una pieza única, uno de uno, una piece unique. Cosa que también hacen un montón de marcas. Rolex, por ejemplo, no la hace, pero Patek lo hace, Vacheron lo hace, muchas más marcas lo hacen también, FP Journe, ese tipo de marcas. Pero es mucho más complicado conseguir que Patek te contacte o que te deje Patek hacer una pieza única, que te deje Vacheron hacer una pieza única, que te deje Journe hacer una pieza única. Mucho más que Cartier. Lo cual, pues bueno, le da un punto de accesibilidad. No sé hasta qué punto será... realmente lo que os puedo decir es que es ligeramente más sencillo, pero no os puedo decir cuán sencillo. Ojalá con el paso de los años pueda documentaros este proceso en mis propias carnes, pero por el momento no os puedo decir cómo de sencillo es, qué cantidades hay que gastar, porque al final todo eso es muy subjetivo. La gente siempre dice, no, si gastas más de 50.000 euros en Cartier o 100.000 euros en Cartier, te ofrecen. No es que tengan un baremo en ninguna marca de cuánto has gastado, sino que depende muchísimo del perfil y de si tu perfil como coleccionista se alinea con la persona a la que ellos desearían hacerle una pieza única. En fin, por acabar un poco este tema, Cartier es una marca mucho más amigable en cuanto a recibir al cliente que otro tipo de marcas, ya que, bueno, hay un montón de relojes que siempre te puedes llevar al momento. Los precios empiezan bastante razonables. Los primeros Tank, yo creo que por unos 3.000 euros te puedes llevar un Tank, si no me equivoco. Y pues no está nada mal para iniciarte en el coleccionismo de una marca con tanta historia como Cartier y llevar un reloj como un Cartier Tank, que es uno de los relojes más importantes de la historia. El que diga lo contrario está en lo erróneo. O sea, no hay duda de que el Cartier Tank es uno de los relojes más importantes de la historia y más icónicos en cuanto a diseño. Y vamos a hablar un poco además ahora de diseño. Os menciono aquí una charla que hay creada por Revolution, donde están el CEO de Cartier, Waco, Auro Montanari, Eric Koo, que es Fumanku en Instagram, y Ahmed, que es The Watch Collector, me parece algo así en Instagram, pero es un coleccionista y emprendedor londinense. Y tienen una charla pues, sobre Cartier, hablando de las novedades, del nuevo Tank normal, del Pebble, de un montón de relojes muy particulares, muy especiales de Cartier. Y el CEO de Cartier, Cyril, creo que se llama, pues empieza a comentar qué es lo que está documentado de la inspiración de Louis Cartier en cuanto al diseño, porque al final, para mí lo más importante es, cuando nació el Tank o nació el Santos, nacieron tan bien que han perdurado hasta el día de hoy. Entonces, ¿en qué se inspiró originalmente Louis Cartier para diseñar el Santos o el Tank? Yo creo que es algo muy interesante. Y realmente, bueno, lógicamente, luego empezaron a... ese tipo de diseños derivó en el Art Deco, pero Louis Cartier originalmente se inspiraba muchísimo en, digamos, todo tipo de formas con líneas paralelas, rectangulares, cosas muy, digamos, geométricas, formas geométricas, paralelogramos, ese tipo de cosas que son buenos, son motivos de diseño que puedes encontrar, pues sobre todo en el arte musulmán. Visitaba, por ejemplo, Sevilla, Granada, Córdoba, tenía un montón de arte, pues musulmán, bizantino y demás, arte antiguo en su casa con todo tipo de motivos geométricos y partes de sitios históricos, o sea, cosas que no pensarías que tú piensas que un reloj se inspira en otro reloj, que es una versión mejorada de otro reloj. Pero en este caso, cuando nace algo tan icónico, no se inspira en otro reloj, sino que se inspira en otra parte estética de lo que entendemos como diseño o belleza y lo atrae a un campo nuevo. En este caso, pues Louis Cartier interesaba mucho el arte del Islam, de Al-Ándalus y demás, y en eso basó las referencias geométricas de los primeros modelos. Es interesante, yo creo, sin duda. A mí me interesa mucho saber de dónde viene la inspiración original de los diseños. Por ejemplo, comentamos alguna vez, cuando hicimos este vídeo con Richard Mille, de hecho hicimos un vídeo de este tipo con Richard Mille, hablamos de que los relojes de Richard Mille son tan distintos, de hecho solo se parecen a los Frank Müller, pero son tan distintos en general en cuanto a la estética, a los materiales y demás, porque Richard Mille se inspira en coches, en Fórmula 1, en aviones, para hacer sus diseños. No se inspira en otros relojes, entonces por eso son tan icónicos en el diseño. Y yo creo que es un motivo recurrente que muchos relojes que
digamos, marcan tendencia para el resto de la historia o para un gran periodo de la historia, no están inspirados en otros relojes, sino que están inspirados en cosas externas que le interesaban al autor, al diseñador, igual que por ejemplo en Villeneuve. Tenéis ahí las Horological Machines, que vamos, son esculturas de cosas que le interesan a Max Busser. No están inspirados en que vio un Daytona que le gustó e hizo su propia versión. No. Simplemente están inspirados en esculturas, en perros, en animales, en cosas de su casa, ese tipo de cosas. O por ejemplo, bueno, las Legacy Machines, entre las Horological Machines y las Legacy Machines veis estos dos ejemplos. Las Horological Machines están inspiradas en cosas que no son relojes y las Legacy Machines están inspiradas en la relojería del siglo XIX. Pues ahí lo tenéis, esas son las dos diferencias. Y en el caso de Cartier es una marca cuyos diseños pues empezaron de aquella manera, inspirados en cosas que no eran relojes. Y ahora tenemos al menos dos líneas de los diseños más icónicos de la historia. Un caso curioso es el Cartier Crash. No tengo aquí los datos específicos de quién fue ni en qué fecha, pero sí que sé que el Cartier Crash nace tras que uno de los ejecutivos de Cartier llevara un Cartier Tank, tuviera un accidente de coche y el reloj quedase pues roto, y ahí fue la inspiración de diseño para el Cartier Crash, que no es de Louis Cartier, sino que es un reloj bastante posterior, ya pues segunda mitad del siglo XX. Y es un reloj que, vamos, ha ganado muchísima popularidad, sobre todo gracias a Instagram. Aquí os dejo una foto de Eric Q, de Fumancu en Instagram, que es probablemente la persona que más Cartier Crash tiene en el mundo, con ese, por ejemplo, Cartier Crash Animal Print tan curioso que tiene. Y el Cartier Crash es un reloj que está en producción y es un reloj, bueno, en este caso Cartier funciona un poco distinto al resto de marcas porque es un reloj que está en producción, que no lo tienen en el catálogo y que, bueno, puedes acceder a comprarlo cuando llegas a cierto nivel de cliente, digamos, ¿no? Me parece una buena manera de funcionar, me parece una manera honesta de funcionar. Me encantaría que hubiera más información de la propia marca sobre ese tipo de modelos, o sea, poder indagar a fondo en el Tank normal nuevo, indagar a fondo en el Cartier Crash y que lo tuvieras dentro de la propia marca, pero bueno, hay un montón de material online sobre los diseños. Y nada, comentaros que en general Cartier es una marca que me encanta. Tengo planeado visitar la semana que viene la boutique en Madrid, así que quizás lo meta en el programa que haga la semana que viene, como el que subí en el día de ayer. Así que estad atentos a eso, probablemente lo haga. Y nada, dejadme saber cuál es vuestra opinión de Cartier. ¿Tenéis relojes de Cartier? ¿Sois coleccionistas? ¿Habéis pasado por este proceso que os he comentado? ¿En qué etapa estáis? ¿Qué es lo que más os gusta de Cartier? ¿Qué es lo que más os disgusta de Cartier? En fin, dejádmelo saber, pero bueno, sin duda yo creo que Cartier es una de las grandes marcas de la relojería y que se merece el hueco que tiene y la importancia que tiene, y hay que desligarla de la joyería porque Cartier es una manufactura, una casa relojera muy, muy, muy importante y muy icónica y que ha sentado unos diseños, que ha introducido unos diseños que ahora han inspirado a muchas generaciones de relojes y a muchas generaciones de maestros relojeros. Así que nada, hasta aquí llega mi análisis sobre Cartier, mi opinión, mi charla. Espero que la hayáis disfrutado, espero que sea algo ameno sobre un tema interesante. Y nos vemos la próxima vez con el siguiente vídeo de marca. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.